Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Me alegro mucho. Yoa, hace tantos lunes que no la veo. ¿Cómo anda? Me alegro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Acá Bien. regresamos. Bueno, y justo llegó para la última clase, así que eh, ahí se volvió Laura también. Ahí me conecto de la tablet y hoy vamos a ver un popurrí de cosas. Vamos a ver un poquito de caídas, sarcopenia, fragilidad del adulto mayor. Vamos a ver un par de cositas que me gustaría mostrarles para que la tengan en cuenta. Acá, entro acá. A ver, ahí está. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me ven bien? Me pongo los auriculares. No hace nada, no hace falta, ¿no? De 10. Excelente. Por esas casualidades, ¿se escucha el ruido que está martillando? Sí, ¿no? ¿No se No, escucha? yo no escucho ¿No? nada. Bien, excelente entonces, me escuchan a mí. Listo. No, porque están desde esta mañana no, están arreglando unas escaleras acá en el complejo, entonces están martillando desde esta mañana. Me levantaron a las 8 de la mañana y no me pude dormir en la siesta porque todas las siestas, pa, pa, pa. Pero bueno, había cosas para hacer en el complejo. Bueno, vamos con lo que nos compete a nosotros. Acá. Bien, vamos a hablar un poquito de fragilidad en el adulto mayor. ¿A qué hace referencia el término en sí? El término en sí fue evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? En las décadas del 60 o del 70, se sentaron las bases de la evaluación geriátrica del adulto mayor y en la década del 80 se demostró la utilidad de una valoración geriátrica integral, que es la que le mostré hace varias clases anteriores, y desde la década del 90 el interés ya se concentró en la evaluación de la fragilidad en el anciano. ¿A qué me refiero? ¿Qué tan frágil es y qué tan susceptible es a ciertas cosas? ¿Se entiende? Por ejemplo, a caerse, a tener sarcopenia, a tener osteoporosis, a tener demencia, a tener algún proceso patológico respiratorio, cardiovascular, etcétera. Numerosas investigaciones proponen que la fragilidad, esto sí me interesa, la fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad fisiológica y declinación progresiva multifactorial. Vamos a disminuir un poquito esto. Dice, fragilidad es un síndrome. ¿Ustedes saben a qué se refiere la palabra síndrome? ¿Saben qué significa la palabra síndrome? ¿Puede ser Síndrome alguna condición? No. no, es más un término de salud. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas que hacen a una enfermedad. Por ejemplo, no sé, el coronavirus tenía como síndrome la falta del gusto, falta del olfato, la fiebre, el malestar y demás cosas que no me acuerdo, sinceramente, pero son como las más significativas. Entonces, el paciente tenía un conjunto de signos y síntomas, es decir, que tenía un síndrome asociado al coronavirus. ¿Se entiende a lo que voy? Es un conjunto de signos y síntomas que hace referencia a cierta patología. ¿Sí? Los médicos, ¿qué es lo que hacen? Según el síndrome, o sea, los signos y síntomas que presente un paciente, ya se declina por alguna u otra enfermedad dependiendo de lo que muestre ese paciente, dependiendo esos signos y dependiendo esos síntomas. ¿Me hago entender o no? Sí,
Bien. Dice, es un síndrome de vulnerabilidad fisiológica, es decir, envejecimiento. ¿Por qué? Porque el envejecimiento hace referencia a que el adulto mayor, mientras más va avanzando la edad, más vulnerable es a todo. A caerse, a tener osteoporosis, a tener sarcopenia, a tener diabetes, a tener hipertensión, a tener demencia. ¿Se entiende a lo que voy? De vulnerabilidad fisiológica a causa del envejecimiento propio, que es normal. Por eso dice vulnerabilidad fisiológica. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Excelente. Y declinación progresiva multifactorial. O sea que el paciente puede avanzar en esta fragilidad por múltiples causas. ¿Sí? Porque tenemos causas respiratorias, cardiovasculares, neurodegenerativas, musculares, óseas. Tenemos causas, factores externos que tienen asociados a los hábitos, si fuma o no fuma, si toma alcohol, si consume drogas alguna vez, si duerme bien, si come bien, si hace ejercicio. Factores externos que también son factores múltiples que pueden llevar al adulto mayor a ser más frágil o no. Estamos bien con el término. Se los desglosé de una manera que me lo puedan entender. Excelente. Ahora, las diversas definiciones han incluido distintos aspectos, la función física, la función cognitiva y factores psicológicos y sociales. La función física hace referencia ¿a qué? A la salud física, a la salud física. ¿Qué tan sano es esa persona físicamente? ¿Se hace actividad o no? ¿Sí? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan densos son sus huesos? La función cognitiva hace referencia a los sentidos, a la cognición, a la vista, al oído, al olfato, ¿sí? Y factores psicológicos y sociales. Sociales están más relacionados con el entorno. ¿Y a qué me refiero yo con entorno? Familiar, afectivo, entorno social, que tiene que ver con lo que serían amigos o conocidos, entorno, en este caso que haga deporte, entorno deportivo. ¿Se entiende lo que voy? Con factores sociales y factores psicológicos están más asociados con el cerebro. Si esa persona tiene demencia o no, si esa persona tuvo algún ACV o no, algún, ¿cómo se llama este otro? Demencia, Alzheimer, ¿sí? O cualquier patología que me pueda afectar el aspecto psicológico de la persona. Bueno, ya la demencia afecta lo que es la personalidad y demás, que ya lo vimos en su momento. Bien, a lo largo de la historia, este concepto se han usado distintos criterios para poder definirlo. Por ejemplo, criterios puramente médicos. Criterios médicos hacen referencia a la presencia de enfermedades crónicas, alteraciones de la marcha, déficits sensoriales, es decir, de los sentidos, ¿sí? Mala autopercepción de la salud, caídas reiteradas, polifarmacia, hospitalizaciones frecuentes. Criterios más funcionales hacen referencia a los establecidos en términos de la dependencia de las ABBD y de dependencia en AIBD. A ver si alguno se acuerda, porque ya lo vimos a esto, qué significaba ABBD y AIBD. Yo se los di. ¿Qué significaba ABBD? A ver si alguno se acuerda. A, B, B, D. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién se acuerda? Es muy fácil, demasiado fácil. Si vieron la clase, vale, saben. Significaba actividades básicas de la vida diaria. Y este significa actividades instrumentales de la vida diaria. Yo se los di, yo se los enseñé. Criterios
socioeconómicos. Hace referencia a que si este adulto mayor o no vive solo, si es viudo hace poco, si tiene más de 80 años o dependiendo de los recursos económicos que tenga, y criterios cognitivos y afectivos, depresión, deterioro cognitivo, entre otras causas. Entonces, para poder definir este concepto de fragilidad, tenemos que tener en cuenta criterios médicos, funcionales, socioeconómicos y cognitivo-afectivos. Hay que tener en cuenta un montón de cosas. Por eso yo les decía en la definición de declinación progresiva multifactorial, porque justamente depende de muchos factores, ¿sí? Factores médicos, factores funcionales, socioeconómicos y cognitivos afectivos. ¿Se entiende o no? Bien. La mayoría de las definiciones incluyen como los principales componentes de fragilidad al deterioro en la movilidad, fuerza y resistencia, pérdida de peso no intencional, es decir, que la persona no quiere bajar el peso, baja de peso por alguna patología, nutrición inadecuada y disminución de la actividad física. Estos componentes ya forman parte de un proceso de fragilidad del adulto mayor. ¿Sí? En la última década han surgido numerosos intentos de encontrar cuáles son los criterios que identifican mejor a los pacientes frágiles. Una de las principales investigadoras, Linda Fried, publicó los resultados de seguimiento de 5.317 personas mayores entre 65 y 101 años. Esta mujer siguió a toda esa gente durante 4 a 7 años, como parte de un estudio de corte de la cardiovascular Health Study, el estudio de la salud del corazón, ¿sí? Este grupo se definió, no soy muy bueno en inglés, perdón. En este grupo se definió la fragilidad de acuerdo con la presencia de al menos 3 de 5 criterios. Y vamos a ver, porque esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los criterios que definieron acá? Fatiga crónica, autorreferida, que la misma persona se sienta cansada, ¿sí? Debilidad, inactividad, disminución de la velocidad de la marcha y pérdida de peso. Si la persona tiene al menos 3 de estos 5 criterios, se puede considerar una persona frágil. Y si una persona es frágil, es propensa a ciertas otras cosas, dependiendo cuál componente está afectado. Por ejemplo, está afectado lo que sería la debilidad, la pérdida de peso y la fatiga. Esta persona es propensa ¿a qué? A caerse. Y si se cae, se fractura. Si se fractura, va al hospital. Si se va al hospital, puede terminar internado, terapia intensiva, dependiendo de dónde se golpee. Y eso va conduciendo a mayores condicionantes. ¿Me hago entender o voy muy rápido? Dígame, por favor. ¿Vamos bien? Bien, de 10. En el estudio se demostró que los pacientes que presentaban 3 o más componentes del fenotipo padecían mayor riesgo de caídas, pérdida de movilidad, alteración en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, hospitalización, hasta incluso la muerte. Lo que les acabo de decir. Bien. Síndrome de fragilidad. El síndrome clínico de fragilidad, vamos a tener los síntomas que les acabo de nombrar: pérdida de peso, debilidad, fatiga, disminución de la ingesta, es decir, pérdida de peso e inactividad. ¿Cuáles son los signos que pueden aparecer a causa de esto? Sarcopenia, osteopenia, alteración de balance de la marcha, desacondicionamiento y disminución de la velocidad al caminar. El riesgo: la disminución de la resistencia y la capacidad de responder a ciertos estresores, ¿sí? A ciertas cosas que puedan estresar y puedan alterar cualquiera de estas cosas, ¿sí? ¿Y el riesgo de qué sería? De caídas, lesiones, enfermedades agudas, hospitalización, discapacidad, que ya vimos que discapacidad no es
la persona discapacitada, por ejemplo, un síndrome de Down. No, ya vimos que hay otra diferencia. Está discapacitado para hacer alguna actividad. No sé si se acuerdan cuando lo vimos. Dependencia, institucionalización en un geriátrico o el deceso, es decir, la muerte. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Vamos bien. Sí, sí. ¿Segura? Bien. Teniendo definido este síndrome, ha sido posible estudiar sus características fisiopatológicas con mayor precisión. Se describió un ciclo de fragilidad cuyos elementos centrales que subyacen a las manifestaciones clínicas son un ciclo negativo, es decir, a lo largo del tiempo, reiterando estas malas cosas. Por ejemplo, malnutrición crónica, sarcopenia, disminución de la fuerza, disminución de la tolerancia en el ejercicio y disminución del gasto energético total. Cualquier elemento externo o interno puede activar el círculo vicioso o potenciarlo. Cualquier elemento externo o interno, por ejemplo, alguna enfermedad, depresión, caídas, eventos estresantes, reacciones adversas a medicamentos, etc. Cualquier elemento me puede activar o potenciar este ciclo negativo y fragilizar más al adulto mayor. Asimismo, se entienden las intervenciones dirigidas a frenar el riesgo, como serían mantener el normopeso, hacer ejercicio y evitar la inactividad. Que es lo que les dije yo a lo largo del curso, que la persona hay que fomentarle una buena actividad, hay que fomentarle la alimentación sana, hay que fomentarle bajar los estresores, ¿sí? Hay que fomentarle el buen sueño. Por ejemplo, a mí me tocó atender un paciente hace unas semanas atrás. Este paciente tuvo una operación en la cadera. Entonces, don Pacheco, tiene 73 o 77, 73 creo que tiene. Y bueno, el paciente ay, se me fue la idea. Pará. Yo lo estaba haciendo hacer mucha fuerza de pierna, lo estaba haciendo hacer mucha actividad. ¿Para qué? Para que él pueda ser independiente, para que él pueda caminar con el andador, pero que camine solo, que se vaya a bañar solo, que busque su comida solo, que camine solo, sin ayuda de nadie, solo de él y su andador, ¿sí? Entonces, eso ayuda al adulto mayor a que pueda tener una vida más tranquila, ¿sí? Y sin tanto estrés, porque al adulto mayor lo estresa mucho el tener que depender de alguien. Lo estresa mucho, demasiado. Bien. De algunos de estos estudios se extraen elementos para afirmar con mayor solidez que la fragilidad podría ser considerada un síndrome que se presenta asociado al envejecimiento, pero que es diferente de él. Es multifactorial, al igual que varias patologías que vimos, factores psicológicos, ciertas comorbilidades, sociodemográficos y socioeducativos, ¿sí? No vamos a comparar a este adulto mayor que vive en el centro de la ciudad con uno que vive en un pueblo, ¿sí? Son realidades totalmente diferentes. Entonces, ahí lo que sería los factores sociodemográficos y socioeducativos son totalmente diferentes, ¿sí? Es diferente de la comorbilidad y la discapacidad, aunque estos tres elementos se superponen y se potencian, ¿sí? Si estas personas tienen comorbilidad, como por ejemplo, la desnutrición, ¿sí? Y le sumamos la discapacidad, ambas se potencian. No es que una se quede y la otra se va. Ambas se potencian y le hacen peor, lo hacen más frágil, ¿ok? Existen marcadores clínicos y funcionales estandarizados y otros son parte de la investigación futura. Le confiere al individuo riesgos elevados de presentar eventos adversos. Existen estrategias para disminuir y o retardar la fragilidad. La fuerza es una.
Es importante profundizar los estudios que permitan la identificación temprana de este grupo de riesgo para realizar prácticas preventivas. Y es un tema, foco de investigación actual, que cada vez es más conocido y más charlado, más hablado. Yo les voy a dejar, si quieren, varias páginas para que tengan y puedan buscar las últimas actualizaciones sobre esto, si es que hay. Perdón. Bien. Acá. Sarcopenia. Como yo ya les había pedido que busquen, ¿sí? La sarcopenia se define como la pérdida de masa muscular y de fuerza muscular. Ambas dos al mismo tiempo se considera sarcopenia. ¿Estamos? La sarcopenia es una entidad de alta prevalencia en las personas mayores. Quiere decir que, ponele, 7, 8 de cada 10 adultos mayores presentan sarcopenia. ¿Se entiende? A eso se refiere alta prevalencia. ¿Sí? En un estudio realizado por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Maimónides, en la ciudad de Buenos Aires, con ancianos residentes en su domicilio y autónomos para las actividades de la vida diaria, el 67% de la población estudiada presentó algún grado de sarcopenia. ¿Crees que no son venir? Prende, yo también, sí, sí. Dentro de este grupo, el 34,1 registraban presarcopenia, una fase previa antes de tener sarcopenia instalada, el 28% la sarcopenia propiamente dicha y el 4,9 sarcopenia grave. Entonces, podemos decir que 6 o 7 de cada 10 presentan sarcopenia o algún grado de sarcopenia. ¿Se entiende? Criterios diagnósticos de sarcopenia. Según el grupo de trabajo del Consenso Europeo sobre sarcopenia en personas mayores, en el año 2010, el diagnóstico de sarcopenia se basa en 3 criterios. Pregunta de examen: baja de la fuerza muscular, baja de la masa muscular y baja de la funcionalidad. Es decir, por ejemplo, si antes una persona mayor podía subir la escalera, pero luego no pudo, eso es baja funcionalidad. ¿Se entiende? Una función que se perdió. ¿Me hago entender? Bien. Se aplica para el diagnóstico el criterio 1, es decir, la baja masa muscular, más el criterio 2 y o el criterio 3. O sea, para que se considere sarcopenia tiene que estar sí o sí este criterio, sí o sí. Y a ese se le puede sumar el 2 y el 3 o el 2 o el 3. O pueden estar los 3 juntos, ¿sí? O pueden estar los 3 juntos, o puede estar el 1 con el 2 o el 1 con el 3. ¿Sí? No puede estar el 2 y el 3, no. El 1 sí o sí tiene que estar. ¿Se entiende? Bien. La clasificación. En base a los criterios anteriormente mencionados, se pueden clasificar a la sarcopenia de acuerdo a su grado de severidad. Criterio 1, leve o presarcopenia. Criterio 1 más el criterio 2 o el 3, moderada. Y la presencia de los 3, sarcopenia grave o severa. Para el diagnóstico, se emplean diversas técnicas para valorar la existencia de la pérdida de masa muscular, así como el impacto de dicha pérdida en la capacidad funcional del adulto mayor. Yo les había dejado una clase donde les había mostrado cuáles son las pruebas que se realizan en el adulto mayor, ¿sí? Las pruebas de
levántate y camina, el paciente está en una silla y tiene que caminar 10 metros y de vuelta, ¿sí? Todas esas pruebas se hacen para evaluar la función muscular, la memoria, para evaluar la coordinación y demás cosas. Bien, la exploración de la marcha. Es un método simple, sencillo y de fácil aplicación. Solo se requiere de un espacio necesario, una distancia de 4 a 6 metros, ¿sí? Y un cronómetro para medir el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Este cálculo, ¿qué nos permite? Nos permite obtener una velocidad de marcha medida en metros por segundo. ¿Sí? Ahora les explico bien cada uno, porque los tengo en otro lado. A ver. Perdón, aquí estoy. No me fui, no me fui. Bien, les decía que, a ver, ahí está. Les decía que, les decía, el test levántate y anda, o time up and go, ¿sí? Este test fue diseñado específicamente para cuantificar, para ponerle un número. Cuantificar es ponerle un número. Cualificar, ponerle una cualidad, ¿sí? Un adjetivo. Para cuantificar la movilidad y ha demostrado su valor predictivo del deterioro en el estado de salud y las actividades de la vida diaria, así como de caídas, y ha sido validado como herramienta diagnóstica de fragilidad. En este test, el paciente tiene que levantarse de una silla, ¿sí? Nosotros le ponemos una silla en un espacio de 4 a 6 metros, o mejor si de 10, mejor, pero de 4 a 6, 7 anda bien. El paciente se levanta, camina hasta el final del salón y vuelve y se sienta. Cuando se sienta, se para el tiempo y se mide, ¿sí? Batería corta de rendimiento físico, ¿sí? Modificada por Guralnick, ¿sí? Y esto consta de 3 pruebas. Pruebas de equilibrio, el paciente se puede poner en un pie, en el otro, se puede parar con los 2 pies y cerrar los ojos. Prueba de velocidad de marcha, qué tan rápido puede caminar en cierto periodo de tiempo, ¿sí? Y prueba de incorporarse de una silla. El algoritmo diagnóstico continúa con la medición de ¿qué? De la fuerza y de la masa muscular. Y acá
prevenir y tratar la sarcopenia es prevenir y tratar las caídas del adulto mayor, ¿sí? Porque si el paciente tiene fuerza y tiene masa muscular, no se va a caer, no se va a caer, se lo firmo. Es prevenir la fragilidad y la dependencia. Prevenir la sarcopenia conduce a mejorar la calidad de vida, favoreciendo la autonomía del adulto mayor, mejora la expectativa de vida y comprime la etapa de morbilidad asociada al envejecimiento. Las acciones tendientes a la prevención de la sarcopenia se centran en dos parámetros: actividad física y nutrición adecuada. Bien, y por último, ya no los molesto más, vamos a hablar de caídas, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, define a la caída como un acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y dan con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. ¿Sí? A eso hace referencia la caída. Constituye uno de los grandes síndromes geriátricos. Es una patología muy frecuente en adultos mayores con consecuencias muy importantes. Bien, los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por caídas. El riesgo aumenta con la edad. Si la edad aumenta, el riesgo de caídas también aumenta, ¿sí? Son directamente proporcionales. Quiere decir que si aumenta la edad, también aumentan las caídas, ¿sí? Una va de mano de la otra. Eso significa directamente proporcional. Sufren lesiones moderadas o graves, tales como hematomas, fracturas de cadera, traumatismo cráneoencefálicos. La magnitud del riesgo puede deberse en parte a los cambios relacionados con el envejecimiento: disminución de la agudeza visual, alteraciones de equilibrio, disminución de la sensibilidad propioceptiva, es decir, de cómo mi cuerpo me indica a mí dónde estoy parado, ¿sí? Eso es la propiocepción. Alteración de los reflejos, ¿sí? ¿Cuáles son los reflejos de caídas? Generalmente nosotros ponemos las manos para caernos, ¿sí? Que es el reflejo del paracaídas, se llama. Es un reflejo que traemos ya de nacimiento y no se va nunca, ¿sí? Cambios degenerativos de las articulaciones, atrofia muscular, inestabilidad postural, cambios que afectan la homeostasis de la presión arterial, deterioro cognitivo, entre otras cosas que no hace falta nombrar. Como así también a la falta de adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada. Es multifactorial la caída. ¿Por qué? Porque depende de la edad, de las alteraciones del equilibrio, presencia de 2 o más enfermedades crónicas, inactividad física previa, aislamiento, enfermedades neurológicas, cambios de residencia, es decir, cambio de hogares, si se va a vivir de una casa a otra, o de la casa al geriátrico, ¿sí? Hasta que la persona conozca el lugar, seguramente se caiga, porque no conoce que hay algún escalón o no lo ve, etc. La caída es el resultado de la interacción de factores intrínsecos, factores extrínsecos y factores circunstanciales. ¿Sí? Factores intrínsecos. Factores intrínsecos hacen referencia a los factores de la persona. Historial de caídas previas. Esta persona si tiene alteraciones de la marcha, alteraciones del equilibrio de la postura, anormalidades musculares, articulares o alteraciones en los pies, trastornos de los sentidos, alteraciones neurológicas o cardiovasculares, ¿sí? Enfermedades psiquiátricas o psicológicas, factores extrínsecos, es decir, factores ajenos al adulto mayor. ¿Ok? Nos referimos a este apartado a los factores ambientales que acompañan a la caída. En general, actúa como factor agravante de los factores intrínsecos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo.
La caída del adulto mayor, por ejemplo, acá en La Rioja, las calles no son muy, no son, hay muchos pozos, tanto en la vereda como en la calle. Entonces, un adulto mayor que sale a caminar por las veredas de La Rioja seguramente se cae, porque pisa algún pozo que no vio o porque no puede levantar la pierna para pasar un bache, entonces se va a caer. Eso es un factor externo, es un factor ambiental. ¿Se entiende? Este factor ambiental o factor externo, extrínseco, ayuda a que se lleve a cabo el factor intrínseco. O sea, lo agrava. ¿Se entiende? Bien, podemos decir que un anciano frágil está en riesgo de padecer una caída, incluso en un ambiente seguro. Bien, los principales factores intrínsecos en el domicilio, en la calle o en los medios de transporte. En el domicilio, los suelos irregulares o resbaladizos, presencia de alfombras, cables sueltos, calzado inapropiado, poca iluminación, escaleras, pasillos y rampas inadecuadas sin pasamanos, peldaños altos o de altura irregular, ausencia de descansos, ambientes sobrecargados de muebles que entorpecen la circulación segura, inadecuada altura y disposición de los artefactos sanitarios, es decir, del baño. En la calle, veredas estrechas, pisos rotos o con desniveles, pavimento defectuoso, mal conservado, semáforos de breve duración. Bancos a una altura excesivamente alta o baja, etc. En los medios de transporte, escaleras de acceso exclusivamente altas. No sé si les pasó que una vez subieron un colectivo y tienen una escalera muy alta. Bueno, al adulto mayor eso lo condiciona demasiado para poder subir y se puede caer. Entornos favorables donde se encuentran eliminados obstáculos e impedimentos favorecen el aumento de la calidad de vida. La calidad de vida del adulto mayor está asociada a disfrutar de una buena salud con relaciones sociales satisfactorias en un entorno favorable para el desarrollo de sus actividades. Un ambiente seguro favorece todo en el adulto mayor. Ante una caída, ¿qué tenemos que hacer? Realizar una evaluación sistemática, cuidadosa y detallada, historia clínica completa, identificar cuáles fueron los factores intrínsecos e extrínsecos de esa caída, estimar las consecuencias a corto y largo plazo y prevenir nuevas caídas. Los estudios epidemiológicos indican que las caídas suponen para las personas mayores fracturas, pérdida de autonomía por el temor a caerse de nuevo y en los casos más graves, la muerte. El objetivo básico del tratamiento del paciente después de una caída es reducir al mínimo el riesgo de otra caída, sin comprometer ¿qué cosa? La movilidad y la independencia funcional. Los componentes estratégicos para prevenir las caídas son valoración y manejo de los factores de riesgo, ¿sí? Observación y evaluación del balanceo y de la marcha, valoración de la seguridad del medio y revisión de las circunstancias de las caídas previas. O sea, hacer una valoración completa de este adulto mayor, ver qué factores de riesgo presenta, observar y evaluar cómo camina, ¿sí? Si lo podemos grabar, mejor. Valoración de la seguridad del medio que nos rodea. ¿Qué tan segura es su casa o el lugar donde vive? Y revisar cuáles fueron las causas de las caídas previas. A ver si coinciden con los factores de riesgo que tiene hoy en día ese adulto mayor cuando ustedes lo evalúan. Las primeras medidas terapéuticas consistirán en mejorar el estado general de salud. Principios del tratamiento del adulto mayor que han sufrido una caída. Tratamiento de las lesiones, tratamiento de la causa que llevó a esa caída, terapia física y educacional, entrenamiento a la marcha, fortalecimiento muscular, hacer fuerza, ayudas para la deambulación, por ejemplo, bastón,
trípode, andador. Todo eso ayuda al adulto mayor a caminar más seguro y sin miedo. Y si no hay miedo, no se cae. Calzado adecuado y actuaciones sobre el medio. Eliminar obstáculos, iluminación adecuada, modificaciones estructurales del hogar. Si tienen que correr un mueble del lugar, lo corren. Yo, por ejemplo, me pasó con un adulto mayor que estaba atendiendo, que se caía varias veces, y sí se podía ir a bañar solo, solamente que siempre lo acompañaba a alguien. ¿Qué le decía yo? Si te caíste en el baño, búscate las alfombras anticaídas. Dicho y hecho, se compró una y se bañó solo. No se cayó, no se cayó. Y es una, y- perdón la palabra, es una boludez lo que le dije. Se compra una alfombra y listo. Es buscarle soluciones, ¿sí? Ahora, la OMS afirma que las estrategias preventivas deben hacer hincapié en la educación, la capacitación, la creación de entornos más seguros, la priorización de la investigación relacionada con las caídas y el establecimiento de políticas eficaces para reducir los riesgos. ¿Sí? O sea, la OMS ya habla de algo más a gran escala. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Los entornos más seguros, ¿sí? Eh, Ver cuáles son las causas de las caídas y tratar de sacar ese miedo las próximas veces, porque todo lo demás son otras cosas que intervienen gobiernos, estados, otras instituciones que no nos competen ahora. Bueno, ¿se entendió lo que les vengo a explicar el día de hoy? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, gente, eh, como ya sabían, hoy era la última clase y quería charlar un poquito sobre esto, porque me interesa mucho. Eh, el lunes que viene, bueno, no tenemos clase porque es 17 de agosto, es feriado, ¿sí? Y el instituto no da clases en los feriados nacionales, así que hoy fue nuestra última clase. Les agradezco de todo corazón enormemente a todos por haberse conectado las veces que podían. Les agradezco un montón por la buena onda, por la buena predisposición de estar en las clases, de siempre participar, de siempre responderme, siempre estar atento a lo que había que hacer, a todo. Espero haber cumplido con todas las expectativas del curso o las expectativas que tenían ustedes para el curso. Me gustaría saber, si alguno quiere hablar algo, me gustaría saber si se logró cumplir esas expectativas que ustedes tenían del curso, si hay algo que les gustaría que hubiéramos visto, porque esta es la primera vez que doy este curso y me gustaría saber en qué se puede mejorar si es que tienen alguna crítica constructiva o si tienen alguna queja, también me la dicen, porque me encanta. Me encanta que me la digan para que yo saber qué hacer las próximas veces. ¿Qué les pareció el curso? ¿Qué les parecieron mis clases? ¿Me fui muy rápido? ¿Fui muy lento en otras cosas? Me gustaría que si alguno quiere hablar, lo pueda hacer tranquilamente y si no, después le mando un mensaje y yo no tengo drama, ¿sí? A mí Eh, particularmente me re gustó, estuvo buena. bueno, de La 10 verdad que entonces. sí, estuvo buena, me gustó. Es la primera vez que hago un curso igual así que no, estuvo bueno, me gustó. Bueno, de 10. Profe Joana, Sí, a mí me sirvió un montón eh, con mi mamá, mi papá, yo le había dicho que tenía problemas personales, más con sí. ellos. Mi mamá tuvo hace 2 años una ACV, al año siguiente le volvió a agarrar un segundo ACV y ella está ya hace un año, dejó terapia, dejó todo tipo de ayuda porque ella veía como que no tenía solución. Y hoy en Sí, día todo eso que a ella le parecía una pavada, hoy en día ella está casi limitada a caminar, limitada a ir al baño, no puede cocinarse
no camina. Yo estuve 20 días en la casa de mi mamá y bueno, ella salió a caminar, yo le decía salir a caminar aunque sea un poco, una horita, media hora caminar, de ir al baño sola, de buscarle la manera a ella, ¿no? De que ella pueda ir al baño sola, que ella con una mano intente vestirse o acostarse o levantarse. Bueno, mi papá mucho no la puede ayudar porque mi papá diabético, presión 18, no se la podíamos bajar. Y bueno, y por ahí mi papá tiene esa cosa como que criado en el campo, ¿no? A que cada uno se la tiene que arreglar como puede. Entonces mi mamá se tenía que arreglar y era como que no quería. Y bueno, yo ya le digo, ella para ir al baño se le compró la silla, porque el inodoro le era chico, o sea, es como bajo, caminar, pelar una papa, sacar el rollo de papel higiénico, cositas que ella vaya, ¿no? Si no quiere terminar en silla de rueda, como le dije. Claro, pero eso ya depende mucho de ella y de cómo cómo vos le puedas buscar la vuelta para estimularlo también. Claro, ¿Sí? yo le fui buscando la vuelta a través más o menos de lo que yo iba mirando de las clases, Siempre de hay la una pérdida opción, siempre hay algo muscular, para de hacer. hacer gimnasia. Siempre hay algo eh, para hacer. Así que bueno, es como le decía, le digo, por ahí tratar con las personas mayores, tenés que arrancar un poco como para el lado de ellos, porque yo también trabajo con una persona que tiene 85 años y él se hace casi la mayoría de las cosas solo. Se cocina solo, los días que yo no voy, él, bueno, no quiere que vaya otra persona, pero él se cocina solo, se baña solo, se va a hacer sus compras solo. eh, Son Sí, dos y está bueno ver realidades esa otra parte diferentes. también. Está bueno ver esa otra parte también, digo, que el adulto mayor que hace sus cosas solo también está bueno. Sí, a mí me Sí, pasó ahora que estoy con un adulto mayor con un reemplazo total de cadera. eh, Ella se cayó en enero, me dijo, y recién la operaron ahora hace 7 días. Pero lo bueno de ella es que ella hace gimnasio hace más de 2 o 3 años, entonces toda la fuerza y la masa muscular que tiene la ayudó muchísimo ¿a qué? A que ahora, una semana después, ya esté caminando. claro, Un reemplazo de cadera, un reemplazo total de cadera. ¿Saben los adultos que he visto con reemplazos totales de cadera, postrados en cama, sin fuerza, sin masa muscular, con pañales? Y ella es totalmente diferente. Es solamente potenciar un poco más las cosas que ya tiene y lo demás lo hace sola. Es impresionante claro. lo bueno y lo eficaz que es hacer fuerza. ¿Sí? Así que si podés con tu mamá, engañarla de alguna forma para que haga algo, pero buscarle siempre la vuelta porque se puede. Y ella de a Sí, poco va a sí. ir notando que puede, nada más que eso. Sí, 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 ya le digo yo que salíamos a caminar ella con su bastón y bueno, era levantar el pie, caminar, no sé, como levantando la rodilla arriba, y caminar alrededor de la mesa, salir al patio, regar una planta, porque eso no lo hacía, ella se levanta a la mañana, o sea, espera que se la levante, va al baño y se sienta desayuna, se sienta en el sillón y ahí se queda, hasta la hora de comer. No, no tiene movilidad. Algo se puede hacer si te quede tranquila. En todo caso, cuando ella esté sentada ahí, le empiezas a mover, le estimulas los pies, las piernas, lo que sea. ¿Ok? Búscale, sí Claro, se yo, puede hacer. por ¿Sí? ejemplo, le ponía una latita de esas de conserva en los pies para que ella como que lo mueva, lo amaque. Sí, 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 Después todo se puede levantar hacer. una pierna, levantar la otra. O Bien, por ahí bien, le preparaba el mate y la miraba yo a ver si ella esperaba que le cebaran mate. no, si se ve sola, vos Ahí dejala me ahí, plantaba. déjensela ahí. Si se le pone frío el mate, no importa. Le calentas de nuevo el agua. Pero que lo haga sola. ¿Estamos? Le hacía eso porque si no ella espera que haya otra persona, ¿no? Ayudándola. Claro. O sea que Laura, no.
Hola, ¿cómo están? Buenas. Eh, bueno, yo quería también aportar, la verdad que sí me sirvió mucho. Yo este año empecé también a cuidar a adultos mayores, así que primero estuve cuidando a una señora ya postrada, pero bueno, ya tenía más de 90 años, y la verdad que sí fue bastante el deterioro y todo esto que vos comentabas en todas las clases, cada una de las clases, es real, digamos. Cuando yo iba solamente una vez a la semana y es impresionante el decaimiento, y por ahí yo una vez a la semana quería hacer algo, pero bueno, no es mucho porque No es mucho. eh, no es nada, en realidad a lo que ya tenía. Claro, Y en ese caso, por ejemplo, yo cuando tengo que atender a algún adulto mayor, yo sí, está bien. Relego un poco lo que es la parte económica y le digo, mira, vengo 3 veces a la semana, pero te cobro un poquito más barato. ¿Me entendés? Pero, porque claro, la idea mía siempre es ayudarlo. Está bien, listo. Yo quiero hacer plata, obviamente, todo el mundo quiere. Pero si también le buscamos la parte de que estamos estudiando algo para ayudar a la gente, bueno, rellenamos un poquito esa parte con tal de hacernos conocidos, con tal de que vayamos el boca en boca, pero de ir ponerle 2 o 3 veces a la semana. ¿Se entiende, Laura? Búsquele, probá esa, de un ejemplo que te doy. Es no, lo que hago yo. ya no estoy, no, ya no estoy ahí, ahora estoy en otro lado con otra señora que tiene un poquito más de independencia. No, ya no estoy ahí porque en realidad esta señora necesita otro tipo de cuidado ya. Y bueno, no tenía yo esa posibilidad yo era como una franquera porque yo tengo otro trabajo también y ellos necesitaban muchas horas. En realidad no había como como no se podía negociar ahí mucho con la familia. Entonces, bueno, a veces también uno tiene que ver hasta dónde puede o no negociar, Exactamente. pero sí me ha servido muchísimo. Y bueno, si ellos te dejan por ahí aconsejar un poco a la familia, pero también todo depende eh, de que te deje, hasta dónde te dejen llegar. Y desde el otro lado, sí, la verdad que sí, me ha gustado mucho. Por ahí hubo cositas que yo fui aprendiendo como a la fuerza, eh, que esta parte práctica que hiciste, no todas, pero sí, por ahí decías alguna sugerencia para la próxima, por ahí hacer un poco de teoría y un poco de práctica, porque justamente en esta área es donde uno pone mucho el cuerpo, ¿no? En esto de aprender a sentarlos, aprender a levantarlos, si se caen. A mí me pasó una vez que se me caía y bueno, le digo, déjate caer, que es mejor que yo te ayude a caerte a que te caigas de sopetón y nos caigamos las dos juntas. Entonces, hay cositas por ahí. Eso, además, al ser kinesiólogo tenés como otro tipo de conocimiento también, entonces Sí, eso sí. no, creo que a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo en saber, no, porque a veces uno quiere hacer, pero también tiene miedo de lastimar. Entonces, decir hasta dónde puedo poner el cuerpo, digamos, ¿no? O de qué manera para no terminar lastimando a la otra persona, que en fin tenemos que cuidar. Así que bueno, De era eso 10. nomás de mi parte, pero la verdad que genial el curso y bueno, eso. Excelente, excelente. Mil gracias, mil gracias. Bueno, ahí estaba leyendo los mensajes de Ver de José, que les gustaron mucho las clases, así que bueno, por mi parte, nada, agradecerles por haber elegido el curso, por haber confiado un poco y haberme soportado 6 meses, porque yo soy medio hartante también a veces, hablo mucho y me voy mucho por la llama, entonces la idea de este curso era cambiar un poco la idea de los adultos mayores, que tenemos hacia los adultos mayores, ¿sí? De que se puede hacer algo, siempre hay algo que se puede hacer, ¿sí? No todo está perdido para el adulto mayor, siempre hay algo que se puede hacer. Eh, nada, bueno, por lo que me decía usted, Laura, tengo unas clases, no doy el de nutrición, lo da otra profe que se llama Naida, creo que lo da Naida. Ya te voy a averiguar, pero yo no lo doy. Eh, yo ahora estoy yendo a un consultorio donde están todos los adultos mayores. eh, Así que ahí si puedo, ahí voy a tratar de por lo menos grabarles, ¿sí? Y subírselas, ya que la semana que viene no vamos a tener clase, pero se las subo igual, las pruebas, para que ustedes las tengan a las pruebas. Creo que ya les pasé la ficha
que es como la anamnesis que yo les había contado esa vez. Creo que ya se las pasé, creo. Si no, ahí nomás me dicen, yo creo que se las pasé. Una ficha donde ustedes van a tener que poner todos los datos del paciente, el motivo de por qué está con ustedes, el motivo de consulta se llama, y otros datos que pueden ir anotando ahí para que ustedes tengan a la próxima vez de evaluarlo. Así que bueno, para la semana que viene yo les puedo grabar todo eso porque creo que les van a servir esas pruebas, porque esa prueba engloba muchas cosas del adulto mayor, ¿sí? Así que la idea es esa. ¿Estamos? Bueno, nada, muchísimas gracias, ya se me fue la hora, tengo que entrar a otro curso ya ahora a las 9, así que muchísimas gracias a todos de verdad por conectarse. Muchas gracias. Y el final es el 24 y el 31. No se olviden, ¿sí? 24 y 31, el final. Seguramente van a tener un solo intento, un solo día, ¿sí? Así que es, en cualquier momento del 24, una horita tienen que tener libre. En cualquier momento del 31, una horita tienen que tener libre. Porque van a tener solamente una hora para hacerlo. Yo se los voy a dejar activo, obviamente, desde las 8 de la mañana del 24 hasta las 8 de la mañana del 25. Igual el 31, desde las 8 hasta el primero a las 8. ¿Se entiende? 24 horas. Un intento. Van a ser entre 50 preguntas más o menos. Múltiple opción y verdadero o falso. ¿Ok? No son dos pruebas, ven, es una sola. Solamente que vos tenés dos instancias. En caso de que no apruebes el 24, te presentas el 31. ¿Sí? No son dos pruebas, es una sola. ¿Ok? Y por favor, me reiteraron varias veces que lo recuerde desde administración. No se olviden, chicos, para que puedan rendir y eviten problemas administrativos, que tengan la cuota al día y el certificado pagado. Eso me dijeron que les recuerdo. ¿Sí? Para que a la hora de rendir no estén a las apuradas pagando y pidiéndome la contraseña del examen y hablar con otra gente de las ciudades de donde son ustedes para que los dejen rendir. Porque a mí me pasan un listado, este no lo puede rendir, este no, este sí, este no. Entonces, para evitar ese mal momento, es preferible que lo tengan ya saldado, ¿sí? Para que estén más tranquilos ustedes y puedan rendir tranquilos, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por todo. Cierro acá. Gracias por todo. Gracias por pertenecer a a la primera vez que hago este curso. Gracias, de verdad. Muchas gracias por todo. Que anden muy bien, chicos. Chao, chao.